bienvenidos. Como siempre, me encanta poder traer personajes de la ciudad, personajes que se han ganado reconocimiento nacional. Y pues como estamos en pleno ambiente político, pues nos trajimos uno de los, se puede decir, de los estrategas políticos de Colombia más importantes, Hamer Chica, que es oriundo de la ciudad de Manizales, egresado de la Universidad de Caldas, abogado, con muchos reconocimientos también institucionales y naturalmente también académicos. Hamer Chica, qué bueno poderlo tener aquí en La Patria. La Patria siempre ha sido su casa, bienvenido. Pedro, un cordial saludo, muchas gracias nuevamente por la invitación y aquí estamos cumpliéndole nuevamente la cita. Hamer, siempre es importante que usted nos acompañe en estos momentos claves porque se está tomando una decisión trascendental para un país que está abierto a un cambio y que seguramente para algunos hay un cambio que va a ser muy necesario, y entonces el podcast está dedicado cómo está el ambiente político en este momento, los colombianos, qué les está pasando por la mente a los colombianos para poder elegir en Colombia un presidente, viendo que pues ya hay una segunda vuelta y pues quedan dos candidatos como es Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Pedro, muy importante. Lo primero es que hoy el país está muy polarizado. Hay dos bandos, un bando de derecha, representado en Abelardo de la Espriella, y el segundo bando es la izquierda, que quiere ese continuismo del gobierno de Gustavo Petro a través de Iván Cepeda. Pero también es importante decir que hay un gran bloque en el centro, ciudadanos que se abstienen de votar, que no van a la urna o que sencillamente han votado por otros candidatos, como es el caso de Sergio Fajardo, de Claudia López, entre los otros candidatos coleros. Esos votos de ese bloque de centro representan casi 3 millones de votos y van a ser muy importantes, pues obviamente para definir la elección ya en 3 semanas. Hamer, usted que ha sido un hombre tan importante para la política y que ha construido muchas, proyectos políticos para ciudades, para alcaldes, para gobernadores, para representantes a la Cámara, para senados, ¿qué mensaje podría entregarle a la gente que lo está viendo de acuerdo a lo que estamos viendo y lo que usted nos cuenta de que estamos en una extrema izquierda, estamos en una extrema derecha? ¿Cómo sería importante votar en esta segunda vuelta? Hay algo que hay que recalcar, y es que los candidatos que más se acerquen a esos estereotipos de ciudadanos, de esos votantes, y hagan ese match o tengan ese timing, pues precisamente son los que van a desequilibrar la elección. Aquí estamos hablando de extremos. Yo creería que la palabra extremismo no debe ser empleada en este caso, sino más bien la coherencia de lo que quieren los colombianos. Si los colombianos pues quieren continuar o están contentos o adaptados con el actual gobierno, pues ahí tendrán a su candidato Iván Cepeda como una opción. Ahora bien, si quieren revertir el panorama y quieren cambiar ese paradigma político de que sea otra línea de país, de que se progrese en lo que no se ha progresado en estos 4 años, que es en materia económica, de seguridad, etcétera, pues la opción será Abelardo de la Espriella. Y si no le convence ninguno de los dos, pues vote en blanco, pero no se abstengan de votar. O sea, la abstención en este país, si bien decreció en esta primera vuelta, porque normalmente es el 50%, tuvimos una participación cercana al 57%, es decir, una abstención del 43%, pero sigue siendo mucha la abstención en este país, ese indicador sigue siendo muy alto. Hamer, para quienes en algún momento lo piensan y hablan con otras personas y dicen, venga, es que Abelardo de la Espriella ya tiene un gran porcentaje ganado, quiere decir que es el nuevo presidente de Colombia. ¿Usted qué quisiera decirle a esas personas que tienen ese pensamiento en este momento? Aquí no hay nada ganado todavía. Aquí todavía hay una opción muy grande de que ambos candidatos ganen. Que hay uno con más probabilidad que el otro porque pues le sacó unos 700.000 y punta de votos de diferencia, pues bueno, eso ya es otra cosa. Hay una probabilidad más alta de Abelardo de llegar a la presidencia que de Cepeda, pero recordemos que hay 3 millones de votantes de los que sí van a votar sobre la mesa, y el candidato que logre conectar con la mayoría de esa masa de votantes y con todos esos segmentos y estereotipos de electores, pues será quien obtenga la victoria en las urnas. Doctor Hamer, en estas elecciones vimos pues un fenómeno o algo que a los periodistas nos llamó poderosamente la atención, y es
En el centro del país, justamente en Manizales, en algunas otras regiones menos, en la costa, predominó el voto para Abelardo de la Espriella, siendo Abelardo de la Espriella de la costa. ¿Qué pasa que en la costa no logró conectar? Yo creo que sí logró conectar. Lo que pasa es que tenemos que saber que también en la costa, o sea, ese ciudadano costeño se mueve en virtud de unas necesidades y de unos mensajes diferentes a la gente del interior, a los que estamos en el interior del país. Además, también es importante saber que allí hay unas estructuras políticas que sí actúan de una manera diferente, digamos que son más alineadas y tienen una disciplina como tal, mal llamada disciplina de perros en la política, y que van a votar por esa línea. Además, pues obviamente la compra de votos y todo lo que se ve allí, que no debería ser así de esa manera, pero la costa se mueve así, la costa es compleja. He podido trabajar muchos años en la costa y he podido identificar cómo se mueven pues precisamente toda esa dinámica política allí. En el interior del país el voto es un poco más suelto, es un voto más de opinión. Aquí en el interior, digamos que la gente no obedece esas estructuras. Ahí la diferencia entre las elecciones corporacionales, podríamos llamarlas así, que son las de Congreso, asambleas, etcétera, y las elecciones uninominales, que en este caso sería la presidencia. Si bien hay gente que pertenece a X o Y partido, en la urna se comporta de otra manera y vota por quien sienta más afinidad. O sea, no hay como tal esa disciplina de perros así estructurada sí, como tal, como sucede en la costa. Entonces, por eso es bien complejo esa situación. Y también tenemos que identificar la idiosincrasia como tal. El centro del país, el interior del país ha sido un poco más conservador, mientras que la costa ha sido algo más de estirpe liberal, y pues por eso es que ese patrón se repite elección tras elección desde el 2014, durante los últimos años hasta la actualidad. Doctor Hammer, ¿qué recomendaciones le haría a usted tanto a Abelardo de la Espriella como a Iván Cepeda para que no deje perder los votos en la costa, y para Abelardo de la Espriella para que se gane los votos en la costa? En la costa le va muy bien al petrismo, y Cepeda pues obviamente es el candidato de Gustavo Petro, es el heredero del gobierno, el sucesor, y allí se mueve precisamente todas esas estructuras políticas a favor de Iván Cepeda. Ahora bien, donde tiene el gran reto Iván Cepeda de ganar para poder obtener la presidencia y llegar a la Casa de Nariño es en el interior del país, es en el eje cafetero, es en la región cundiboyacense, es en los Santanderes, en Antioquia, pues que es muy difícil, pero ahí es donde está el gran reto de Cepeda para ganar la presidencia. Abelardo, por el contrario, que ya tiene el interior del país ganado, que lo tendrá que reforzar, pero el gran reto de Abelardo será ganar, estar por encima de Iván Cepeda en la costa Caribe. La costa pacífica es complicado, pero sí en la costa Caribe, porque tiene un peso electoral mayor. Entonces yo, si fuera el estratega de esa campaña, estaría costeñizando esa campaña como lo hicimos con Duque en el 2018. Yo tuve la oportunidad de participar en el staff. Se formó parte, me acuerdo. Del staff de Iván Duque, y costeñizamos la campaña. Ahí yo me recuerdo que en el 2018 pues todos los juglares vallenatos, todos los artistas vallenatos, el jingle como tal de Iván Duque, pues era un vallenato, estuvieron acompañando precisamente la aspiración de Duque presidente, y ahí a Abelardo le quedará muy fácil primero por ser costeño, porque él es cordobés, vive en Barranquilla, pero también por su estilo, por toda su dinámica, por todo su arquetipo como tal, le es muy fácil conectar con el ciudadano costeño, y creo que la tendrá mucho más fácil Abelardo en la costa que Iván Cepeda en el interior del país. Notamos en el ejercicio del periodismo que en el exterior muchos colombianos fueron a votar, y esta vez fueron, digamos, en masa, acudieron muchísimo a las urnas para ejercer el voto. ¿Por qué en estas elecciones se marca más el voto de los colombianos que están en el exterior que en las anteriores elecciones? Pedro, la política es de emociones, la política mueve emociones, o sea, eso del voto racional funciona para cierto sector minúsculo de la sociedad. La política genera emociones a favor y en contra, y pues tenemos que saber de que en la actualidad hay un presidente de odios y amores, y esos amores precisamente se ven representados en los votos de Iván Cepeda, pero esos odios o ese voto de rechazo como tal, que es más del 40%,
también se ve representado en los votos de los contendores, en los votos de Abelardo, en los votos que obtuvo Paloma, etcétera. Entonces también hay que saber de que en el exterior se mueven esas fibras emocionales a favor y en contra del gobierno, y ahí es donde se verán representados esos votantes en cualquiera de estos dos candidatos. Hammer, hay una diferencia entre un candidato y el otro, por lo que ya habíamos hablado al inicio de este programa. Para usted como estratega político, ¿quién se comunica mejor, Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella? Sin tomar postura y siendo muy objetivamente, creo que la campaña de Abelardo ha sido perfecta en el plano comunicacional y estratégico. O sea, Iván Cepeda es un candidato poco carismático, que no es de mucho contacto físico con la gente. No quiso la entrevista con Huescol, por ejemplo. Le huye a los medios precisamente porque pues tienen que corregirle. No le gusta la confrontación. Además de que no gustarle la confrontación, es malo ante los medios, es un pésimo comunicador, y además tampoco tiene ese carisma, no conecta, no proyecta absolutamente nada. De pronto el candidato Abelardo sí es un poco más carismático, más alegre, mucho más abierto. Claro, tiene esa chispa del costeño. Claro. Y en el plano ya estratégico, lo que han sido los jingles, todos los spots de la campaña de Abelardo han sido un hit, se han viralizado, le ha inyectado como tal también ese patriotismo, se ha apropiado incluso de la camiseta de la Selección Colombia, pues que cualquier ciudadano la puede utilizar, pero ya se identifica como un símbolo con él. Además de eso, pues también digamos que ha encarnado esos principios de la derecha, y ahí fue donde le quitó mucha votación a Paloma, porque Abelardo encarna los principios de la derecha, que son primero la fe, o sea, la fe en Dios, la familia como núcleo de la sociedad. Mire el lenguaje simbólico y semiótico, cuando hace así firme por la patria, está proyectando un mensaje de autoridad, y además de eso el orden y la legalidad, él como abogado promueve eso. Entonces, si usted agarra todo ese conglomerado de principios y los ubica en una línea política, en una ideología, pues los votantes de derecha se identificaron con él más que con Paloma. Paloma se fue un poco más hacia el centro, esperando capturar o enamorar a esos votantes, y no lo logró porque descuidó su nicho, se desmarcó como tal de lo que ella siempre ha sido y lo que ha representado, y ahí fue donde Abelardo le agarró una gran parte de esa votación. Hablando de símbolos, doctor Hammer, ¿qué opinión le respecta a usted lo siguiente? Y es que dice el presidente Gustavo Petro, y también lo dice Iván Cepeda, que aquellos que están trabajando en la campaña de Abelardo, y el mismo Abelardo no puede utilizar la camisa de la Selección Colombia. Usted, como un estratega político que ha desarrollado tantas carreras políticas, ¿usted cree que eso esté, digamos, bien para decirlo, o cree que por lo contrario él no debería volver a utilizar la camiseta de la Selección Colombia? Es un despropósito. Primero le va a dar mi concepto como abogado. Es un despropósito de que un candidato le prohíba a la gente expresarse, vestirse, comunicarse, ¿verdad? Eso, digamos que marca mucho ese derecho, el uso de la libertad de expresión y de opinión y de la idiosincrasia del pueblo colombiano. O sea, un candidato no tiene por qué decirle a nadie que se ponga o no se ponga una prenda, independientemente que sea la de la Selección Colombia. Entonces yo creo que cuando él entra en esa controversia, pues precisamente las personas en su rebeldía y haciendo uso de su derecho de libertad de expresión, pues se la ponen con más ganas. Claro. Entonces ahí ya el concepto como estratega cometió un error, y un error muy estratégico, porque lo que hizo fue promocionar y catapultar aún más la imagen de Abelardo. Yo creo que antes eso le sirvió. Claro, yo creo que Cepeda se está equivocando en hablar demasiado de Abelardo. O sea, le están dando demasiada importancia a Abelardo. Pues para los votantes de Abelardo esto es positivo, porque precisamente lo estás catapultando. Claro, porque el foco se va para donde Abelardo de la Espriella. Entonces Cepeda, en vez de promover sus ideas, en vez de estar hablando de él y de todo lo que piensa hacer o piensa promover en un caso hipotético de que llegue a ser presidente, pues se enfoca en atacar a Abelardo, ¿verdad? Y ahí es donde se está equivocando. Yo creo que en estas 3 semanas, Pedro, vamos a ver más de lo mismo, una confrontación bilateral de ambos lados. Como una guerra de guerrillas, se puede decir. Sí es. Por el voto. Definitivamente es una confrontación de dos bandos que se están peleando unos votos que van a marcar la diferencia. A Abelardo le faltarán 1 millón y pedacito de votos para poder alcanzar la presidencia. Cepeda tendrá que sacar 2 millones, y ahí es donde está el gran reto.
creo que los colombianos tendrán que tomar postura en los próximos días y esperemos que los candidatos vayan a los debates porque también son importantes los debates, claro, y esa es la esencia de la democracia como tal, poder escuchar la opinión de cada candidato frente a diferentes... Y que vayan con las fórmulas, porque hay que decir también, Hammer, que cada uno se integre con su fórmula, para que su fórmula también anuncie qué es lo que va a hacer y va a representar el gobierno. Además que siempre ha sido una costumbre de no solamente organizar un debate para los candidatos a la presidencia, sino también a los vicepresidentes. Entonces sería muy interesante ver un debate de Aida Quilpué con José Manuel Restrepo. O sea, me parecería interesante que el país pueda ver, antes de tomar una decisión en las urnas, esos dos debates, los candidatos presidenciales y los vicepresidentes. Nosotros los periodistas y los colombianos lo estamos esperando. James, nos quedan unos minutos. Ya hablamos de los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. Hablemos de Paloma. ¿Qué pasó con Paloma, el Centro Democrático? ¿Por qué la gente ya no tiene tan marcada esa intención de voto para el Centro Democrático? Bueno, hay varias cosas. Primero, es que la consulta se desarrolló en un día electoral, o sea, en el día en que se elegía Congreso de la República. Los votantes del Centro Democrático y muchos que participaron en dicha consulta, como el Nuevo Liberalismo, la gente de Peñalosa, los de Juan Manuel Oviedo, etcétera, pues pedían el tarjetón y marcaban la consulta. En esta ocasión, pues ya después de ganar la consulta a Paloma, que lo tenía absolutamente todo, creo que se cometen muchos errores por parte del equipo asesor. Los estrategas de Paloma definitivamente se equivocaron hasta el final. Y lo que habíamos hablado anteriormente, Abelardo supo tener una lectura del país, supo atacar ese voto, o más bien cautivar ese voto de derecha, y termina definitivamente dándole un paseo a Paloma Valencia, le quita gran parte de esa votación y Paloma se queda sin piso, porque de ese 1.600.000 votos también hay que preguntarnos cuántos son de Oviedo, y cuántos realmente le quedaron a Paloma. Ahora, ahí estuvo el partido Mira, que pues definitivamente el partido Mira pone alrededor de 500.000 votos, entonces también, ¿cuántos de esos votos se irán para Abelardo? ¿Cuántos se quedarán en blanco y cuántos se irán para Cepeda? No sé, doctor Chica, para hacerle esta última pregunta, y es, ¿eso afectó en algo también a Juan Daniel Oviedo? Porque Juan Daniel Oviedo venía con otras expectativas cuando hizo la unión con Paloma, cuando decidió unirse al equipo de Paloma. ¿Usted cree que estuvo bien que él se uniera o definitivamente él debió quedarse solo para efectos de él hacer una campaña solo? Pues fue un laboratorio, un experimento que se hizo, no funcionó. Definitivamente, pues nadie en esto tiene una bolita de cristal para saber qué va a funcionar y qué no, pero realmente creo que Oviedo le hubiera aportado mucho a la campaña de Paloma sin necesidad de que Paloma se desmarcara de la derecha. Para mí, vuelvo y repito, el planteamiento estratégico fue mal diseñado, porque yo en ese caso hubiera hecho una estrategia de tenaza, o sea, dos campañas alternas, cada uno atacando sus flancos, cada uno buscando sus electores que irían a la misma bolsa, pues es decir, a la misma fórmula, y se hubieran beneficiado los dos. A Paloma, pues primero callaron a Oviedo demasiado, le quitaron mucho protagonismo a Oviedo, entonces lo opacaron, y segundo, Paloma se desmarca de la derecha, se viene un poco hacia el centro, ahí se empieza, digamos que empieza a desdibujarse, y esos votos que ella abandonó de derecha se fueron para donde Abelardo y tampoco cautivó el centro. Estamos completamente de acuerdo. Bueno, doctor Hammer, gracias por habernos acompañado en este espacio a ritmo de podcast. Gracias porque siempre está su casa para que nos cuente, y bueno, lo vamos a seguir invitando porque después de que pasen estas elecciones, me imagino que usted nos viene a entregar el concepto de quién va a ser el nuevo presidente o cómo se eligió. Muy amable a usted por la invitación y siempre estaremos aquí a ritmo de podcast. Al doctor Hammer Chica, uno de los importantes estrategas políticos que tiene nuestro país, decirle gracias por haber aceptado esta invitación. Lo mismo a ustedes, gracias por haberse conectado con nosotros. Estuvimos con el MINTIC, que ya más adelante ustedes van a ver una campaña publicitaria que se desarrolla en este espacio informativo, también la Alcaldía de Manizales con sus campañas institucionales, y CONFA, Contigo con Todo, que la Caja de Compensación de Caldas nos acompañó. Con todo esto les decimos a ustedes hasta una próxima edición de Ritmo de Podcast. Chao, chao.